Bienvenidos y bienvenidas, estamos en una nueva edición de los especiales de Realpolitik Televisión, en este caso con Guillermo Pacanini, diputado bonaerense del MST por el Frente de Izquierda, dirigente de SICOP, también de la Asociación de Profesionales de la Salud, y vamos a hablar obviamente todo lo que compete a la agenda provincial en un año electoral sobre todo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Saludo para vos y para todos el público del programa, ¿no? Bueno, gracias por la visita a los estudios de Realpolitik Televisión y me gustaría arrancar la nota con justamente este año electoral y todo lo que tiene que ver con la agenda bonaerense, con las propuestas también que tienen ustedes desde el Frente de Izquierda, desde el MST, pero por un tema en particular me gustaría empezar a desarrollar, que tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Que es un tema de agenda y obviamente con tintes electoralistas en la provincia de Buenos Aires, donde también tomó partido la nación, sobre todo con lo que fue la repercusión de la muerte de Kim. ¿Cómo es este tema? La seguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿lo pide la gente? ¿No? ¿Por qué los discursos de la mayoría de la dirigencia tienen un tinte más punitivista? ¿Qué se puede hacer también para dar la pelea ante eso? Bueno, mira, lo primero es reconocer el problema, porque la utilización político-electoral del tema de la seguridad es trágico. Diría trágico porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de calidad de vida y estamos hablando de un problema estructural que nunca fue resuelto y que tiene dos ángulos. Y el problema es que si uno es unilateral, nosotros tenemos una posición clara de qué es lo que habría que hacer, es un debate, pero tiene dos ángulos. Un ángulo es el ángulo social y el otro responde a la crisis social y el otro responde a la decadencia del sistema, del modelo político, del sistema capitalista en el que estamos viviendo y de los partidos que han venido gobernando, que no solo no solucionaron el problema, sino que lo agravaron. Entonces, no podés porque es como una canilla, como una pileta. Si vos no cerrás la canilla para bajar, atacando la crisis social, la mano de obra y las condiciones en las cuales se cultiva la inseguridad, no lo vas a arreglar. Ahora, si vos no ponés un dique frenando la corrupción, lo que nosotros decimos el triángulo de la impunidad, corrupción, policial, el propio rol de la policía, la connivencia con la justicia y los punteros políticos, es decir, el triángulo de impunidad, policía, justicia, políticos punteros de los barrios, etcétera, etcétera. Y en el medio el negocio del narcotráfico. Entonces, si vos no atacás las dos cosas, entonces el que quiere mano dura es lamentable, por nosotros ya sabemos, mano dura fortalece el aparato represivo para reprimir las movilizaciones, está absolutamente claro. Hoy es gran bandera del gobierno nacional y tiene a la prefectura, tiene a Gendarmería, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con Bullrich a la cabeza y a Federal, reprimiendo a los jubilados y a todos los que se movilizan, en vez de narcotráfico, fronteras, todo eso es todo un relato porque quieren fortalecer para eso. Ahora después terminan pegándole a los pibes en los barrios. Pero hay un problema, por más mano dura, todos piden mano dura, leyes. Nosotros decimos un primer problema, además de estar en contra, que bajen la edad de impunibilidad, es decir, del punitivismo, Sí. no van a solucionar el problema de seguridad, porque ya pegaron con mano dura, ya endurecieron el aparato represivo, ya mandaron gendarmes al conurbano, ya endurecieron leyes. ¿Cambia algo que no esté Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué reflexión haces acerca de este discurso mismo del peronismo en general? De que hace falta alguien como el ex ministro de Seguridad para que esté al mando de la policía bonaerense. Yo ahora te respondo, pero termino con la otra parte. Es decir, no se soluciona con la mano dura, además estamos en contra. Por supuesto hay que tomar medidas ahí, hay que hacer una reforma política para democratizar todo el funcionamiento del sistema político.
hay que tener una política para el narcotráfico y hay que cambiar el sistema represivo de la policía, todo. Nosotros estamos por cambiar esa policía, hay que descabezar, hay que ir a otro tipo de autoorganización en los barrios, vigilancia vecinal, comisarios y policías elegidos por los vecinos. Ese es todo un punto, que es lo opuesto a lo que ellos de mano dura, que no solucionaron, vuelvo a repetir, agravaron. Ahora, el otro costado es el social. Es decir, si vos no tenés plan de primer empleo, si no incluís a la franja masiva de jóvenes que no estudian ni trabajan, porque estaba en una recesión tremenda y porque no hay precisamente planes de inclusión, no vas a solucionar porque va a seguir habiendo mano de obra desesperada y marginalizada para justamente el triángulo de impunidad que harán negocio, porque todos sabemos quiénes son los jefes y a quiénes mandan al frente. Si no atacas las dos cosas, no solucionan la inseguridad. Ahora vuelvo, te contesto a Bernie. Mira, Bernie fue un personaje nefasto, yo para ser claro. El Bernie que nosotros conocemos fue el Bernie que estuvo primero en Seguridad Nacional, estuvo de secretario de Seguridad Nacional. Era él que cuando los obreros de la CRAF o de Aterrabuzzi cortaban la Panamericana, bajaba vestido de Rambo de un helicóptero e iba a reprimir con gendarmería las luchas de los trabajadores. Ese es el Bernie que recordamos, para ser claro. Yo también me acuerdo, el Bernie como el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires fue el Bernie que allanó Guernica. Fue el Bernie que levantó el asentamiento, que reprimieron. Yo creo el teniente coronel Bernie no es precisamente así, además se lleva muy bien, siempre se llevó muy bien con Bullrich, siempre se llevó muy bien con estos planes de mano dura, porque es la definición que hace él. Entonces puede tener, lamentablemente, para los que, no sé, piensan de que hay progresismo de ese lado, él hace una sonrisa para los sectores que se dicen progresistas, pero sus definiciones son siempre de mano dura. Esas han sido siempre las definiciones de Bernie. ¿Y qué desde la izquierda, desde el frente, qué propuestas de campaña van avisorando, si bien faltan unos meses, teniendo en cuenta las necesidades de los bonaerenses? Bueno, yo creo que hay necesidad urgente de hacer un shock de inclusión, es decir, meter plata. Plata, plan de obras públicas, es decir, lo opuesto a lo que hace el gobierno nacional y lo opuesto a la adaptación del gobierno provincial con el argumento que lo ahogan en recursos. Hay que pegarle a la obra pública con todo, porque ahí solucionás varias cosas. Por un lado, o atacás varias cosas. Nada es sencillo, el problema es si estás en el camino correcto. Primero, la obra pública, la construcción es multiplicadora de toda la economía. Entonces, estamos en un momento recesivo. Entonces, ahí solucionás mano de obra, trabajo, justamente atacás una de las vertientes de la inseguridad porque das trabajo, plan de trabajo y trabajo regular, no trabajo negro, precarizado. Solucionás problemas de déficit infraestructural en los barrios, porque vos ¿qué tenés que construir? No tenés que construir un country, vos tenés que construir, hacer cloacas, que acá tenés 30-40% que no tienen cloacas, agua corriente, plan de construcción de viviendas populares, desde ya, rutas y caminos, hospitales y escuelas. Ahí tenés, pero para recontra multiplicar la economía. Medida número 1. Eso, cuestión número 2, hay que hacer un plan productivo de la provincia de Buenos Aires. Pues no puede ser. La provincia de Buenos Aires es la economía regional más grande del país. No sé, genera el 40% de la riqueza, de las exportaciones, tiene polo petroquímico, tiene subsuelo, tiene tierras productivas, todo, pero acá hay sojización, acá hay el astillero está medio muerto, todavía tiene los barcos venezolanos que nunca se hicieron. ¿No vamos a reactivar de verdad el astillero Río Santiago? El polo petroquímico, pero con todo. Una reforma agraria para realmente aumentar la producción agrícola, pero con las cosas que se necesita y yendo a una agroecología.
Bueno, todo eso es otra de las cuestiones que hay que hacer. Tenemos todo el cordón industrial de la zona norte. Entonces hay que tomar medidas para evitar la desocupación, esa es otra cosa, porque ya hay suspensiones, despidos. Nosotros estamos trabajando con la gente de Morbillo, de la gráfica de Avellaneda, presentamos un proyecto en la legislatura, todos los sectores los dos sectores izquierda que estamos, por la reactivación, porque 200 trabajadores en la calle, otra vez locao patronal, cierran la empresa y bueno, se logró ahora que el síndico mantenga, que está ocupada la fábrica y que en custodia las máquinas para evitar que se las lleven, pero eso pasa en un montón de lugares, entonces todo el cordón de la zona norte, que tiene mucho sector fábrica, hay que aplicar una ley de provisión de despidos y suspensión. Y en cuanto a la situación de la salud, teniendo en cuenta que sos dirigente del SICOP, que has sido secretario general, ¿cómo es la actualidad en la provincia de Buenos Aires, en los hospitales públicos? ¿Cómo ves también teniendo en cuenta el contexto nacional con este gobierno de Milei, con la falta de cuestiones de insumos básicos o de vacunas y demás, con todo este ajuste de preservativos que está llevando a Sí, sí. cabo el gobierno nacional y cómo eso lo puedes también vincular a la actualidad bonaerense? Sí, sí, mira, creo que hay un atentado a salud pública, hay un intento de vaciamiento del sistema de salud clarísimo. Es decir, empecemos porque arrancamos el marco nacional. Bueno, pusieron al lobo a cuidar las ovejas, porque digamos, pusieron un patrón, Lugones, de la salud privada como ministro de salud. Entonces, digamos, y lo que anuncia él es un poquito liquidar toda responsabilidad del Ministerio de Salud en la salud pública. Entonces liquidaron programas enteros con sus trabajadoras y trabajadores, liquidaron direcciones, lo del Bonaparte, que digamos, está en permanente peligro de cierre o de achique a su mínima expresión. El Garrahan, que es el Hospital Nacional de Referencia de Pediatría, que tiene éxodo de profesionales, de equipo de salud, un recurso humano que cuesta años formar, porque se mueren de hambre por los salarios y las condiciones laborales. Posadas es el Hospital Nacional, un hospital nacional de referencia, y 90% están precarizados y además hay despidos, tandas de despidos seriales. Entonces, que por supuesto la precarización es la antesala del despido, porque en realidad es no renovar contratos. Todo lo que hace el Estado Nacional es el gran precarizador. Eso del gobierno nacional, nefasto, por eso hicimos una gran marcha en defensa de la salud pública, nosotros formamos un cabildo abierto en defensa de la salud pública, un foro en defensa de la salud pública, un frente, perdón, hicimos una marcha sobre fines del año pasado y otra marcha este año en febrero, muy masiva, a la Plaza de Mayo, elaboramos un reclamo al gobierno nacional respecto de esto. Ahora, después vienen las responsabilidades en la provincia, porque vuelvo a decirte, la provincia rica con un Estado permanentemente haciendo agua, echando mano en las cajas secundarias como el IOMA o el IPS, y con un pueblo empobrecido y con un sistema de salud, con una crisis estructural tremenda hace años que no se ha solucionado. Primer problema, presupuesto. Tres problemas grandes, siempre digo, de financiamiento, fragmentación y de jerarquización o no reconocimiento a fondo del equipo de salud. Triángulo de las Bermudas. De financiamiento, 6,6, el presupuesto que no se aprobó, por eso ya ni sabemos, 6,6 era, hasta con Scioli llegó a ser 6,9 por ahí, pero igual todos los gobiernos que hubo, mandaron al bombo el último región del tarro, la salud se sostiene sobre la espalda de los trabajadores. Segundo, fragmentación, está recontra fragmentado el sistema. Saltó mucho en la pandemia eso, porque no hubo una centralización a fondo, hubo parches por todos lados actuando de contragolpe en la circunstancia, pero vos tenés
80 hospitales nacionales, provinciales en términos, números redondos, aproximados, unos 220 municipales y unos 1.500 centros de salud completamente desarticulados. Nosotros somos partidarios de un sistema único de salud a nivel nacional y desde ya a nivel provincial, ni siquiera integrado, porque nosotros tenemos que ver cómo en ese sistema insertamos lo que hoy es el idioma. Es un absurdo de que el trabajador pague un aporte por el idioma y pague el impuesto por el sistema público de salud. Paga 2 veces por la misma salud, encima un coseguro. Ahí hay que meter, y el sector privado, el 60% de capacidad instalada ya en el sector privado, entonces hay una fragmentación vertical entre el privado y el público, porque el de obras sociales ya está privatizado, desregulado y privatizado. Entonces hay que meter mano en el sector privado. Nosotros estamos declararlo de utilidad pública, entonces ir a un sistema único. Bueno, eso y después, bueno, el equipo de salud, salario, está muy mal, condiciones laborales, precarización. Nosotros, en la discusión general del empleo público para el presupuesto era que habían bajado, nosotros tenemos un 30% de la masa de empleos públicos de la provincia está precarizado. Precarizado, estamos hablando de la provincia y son problemas que llevan años. Entonces, estructurales, sí. Estructurales, pero que hay que atacar y hoy no se puede usar el gobierno nacional como una excusa. Sí. Hablando del panorama nacional, a diferencia del gobierno anterior, se ve estas políticas represivas comandadas por Patricia Bullrich y Javier Milei. ¿Cuál es el rol en este sentido que tiene que tomar la calle, las movilizaciones populares? ¿Crees que se tienen que unificar las demandas porque, por ejemplo, no han sido la misma cantidad de personas para jubilados que para universitarios? También tuvimos otro foco de pelea que abrió el presidente, que fue la marcha del 1F contra las diversidades sexuales. ¿Crees que la gente tiene miedo a salir? Ya el gobierno anunciando que va a reprimir, dice que la protesta, que la protesta no es reclamo, no es violencia, no tiene que ser violenta, y anunciando que va a reprimir cualquier tipo de protesta y reclamo como si no fuese un derecho, o como acusando ya de antemano a los que se manifiestan de violentos. Sí, mira, yo creo que hay un cambio en el régimen político del país, hay un modelo autoritario. Es decir, no es todavía una dictadura, no podemos decir, sobre todo los que la vivimos. Ahora, tiene muchos elementos de eso. Por ejemplo, hoy, o la última marcha, es decir, Fuerza de Seguridad, rodilla a tierra, que es una posición militar, disparando balas de posta de goma y posta con sal. Así, a corta distancia, bueno, fusilaron un trabajador de prensa que está peleando por su vida. Camiones hidrantes donde van arriba provocando, diciendo vengan zurdos. Policías blandiendo los palos, sacándose selfies con sonrisa, pegándole a los viejos, pegándole a las mujeres. Hoy haciendo propaganda, amedrentando en todas las estaciones para que la gente no se movilice. Es decir, es un cambio autoritario. Quieren transformar con ese protocolo de Bullrich el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional y elemental, en un delito. Lo quieren transformar, quieren criminalizar, ley de reincidencia, ley de reiterancia, ley antimafia, la usan para esto, porque están diciendo, el otro día hicieron una campaña, es una marcha de barras, son organizaciones criminales, tenemos denuncias cruzadas, nosotros denunciamos penalmente, presentamos habeas corpus, denunciamos por inconstitucional el protocolo, tienen una justicia cómplice, te rechazan los habeas corpus. Ahora, eso no se puede derrotar, sí se puede derrotar porque se demuestra que cuando tocan puntos sensibles, vos lo dijiste, la educación. La marcha de salud fue bastante grande, pero no tanto, es real. Yo ahora te voy a dar mi interpretación de por qué puede ser más, cómo puede ser más grande. Cuando tocaron los derechos LGBT+, cuando, y bueno, y ahora con los jubilados, si bien
es cierto, menor que las otras, pero son marchas importantes, pues son una cosa que sensibiliza, que hay una reserva abajo. Yo creo que está muy polarizada la situación, pero el polo opositor a esto está creciendo, pero necesita una expresión. Necesita una expresión social en la calle, de movilización en primer lugar, también una expresión política, que es todo un debate. Obviamente nosotros tenemos nuestra posición, yo lo voy a tocar al final si querés, pero necesita una expresión social. ¿Por qué unas son más grandes que otras? Bueno, no solo porque empalma por ahí con cierta sensibilidad de determinado tema en determinado momento, de brutalidades que hace este gobierno, sino además cuando hay un polo convocante más grande, cuando hay unidad y cuando hay voluntad de movilizar también de los dirigentes, porque no es solo vos esperás, sí, acá hay mucha resistencia, hay muchos conflictos, pero acá hay una responsabilidad muy grande de las centrales sindicales. Sí. Primero de la CGT, ni hablar de la CGT. Porque ahora, con todo este quilombo, balbucea que el 8 van a hacer un paro, que ni sabemos si va a ser con movilización. Hay que reclamar que el paro ese se prepare en asambleas, sea con movilización, sea activo, tenga continuidad con un plan de lucha, no sea una medida aislada, esos paritos domingueros que no sirven para nada, porque ellos lo hacen para descomprimir la caldera y después seguir negociando la reforma laboral con el gobierno. Una vergüenza, esos dirigentes no sirven. Y los de la CTA le siguen, son muy parecidos, se sacan una foto, hacen una marcha chica, pero no se juegan a fondo para organizar, porque ha habido despidos en el Estado, miles de despidos en el Estado, y en las luchas no se ve a las centrales llamando a medidas de conjunto, unificando las peleas, porque no tenés que esperar solo a que la gente salga cuando ya no da más y explota la olla a presión. El problema cuando hay una olla a presión, o usás esa presión para hacer una fuerte movilización unitaria en la calle, o te sentás arriba de la olla, que es lo que hacen, y de vez en cuando levantan un poquito la tapa o la válvula, abren con un parito para descomprimir. Esto tiene mucho que ver, porque si no, no se explica. Yo creo que hay una bronca bárbara, pero hay un... Yo, honestamente, es nuestra posición, en algún momento nosotros tenemos que discutir, hay mucha energía abajo, el 1F se vio asamblearia, hay muchos dirigentes abajo honestos que pelean. Yo creo que en algún momento hay que pensar en ir, o hay que discutir, que hay que ir a una nueva central sindical, de verdad, con funcionamiento democrático, con representación proporcional, y además que sea para luchar, no para pasársela en los pasillos, y menos para ser furgón de cola o soporte sindical o pata sindical de los gobiernos, por ejemplo, de los gobiernos peronistas. Porque eso revienta la central. Se identifican con un gobierno que, si hoy está Milei, hay alguna responsabilidad que gobernaron antes. El que crea que no es así, que viene como una plaga medieval, creo que se equivoca. Entonces, de verdad, hay una responsabilidad. Y lo otro es organizar una salida política. Bueno, ahí viene el tema de que hay que armar una alternativa amplia, fuerte y potente desde la izquierda. Justamente te quería preguntar eso, en relación a las internas y a las discusiones partidarias, si bien están en un frente de unidad de izquierda, ¿cuáles crees que tienen que ser los puntos en común para acercar posturas, cosas que tendrían que ser innegociables también en este contexto, con el avance de la derecha, con el presidente que está hoy en Casa Rosada, para que justamente unificar una agenda ahí de todo el frente de izquierda? Mira, en la calle la unidad tiene que ser con todos, incluso con sectores que no tengan afinidad política, pero que tengan voluntad de movilizar para ir a la calle. Ahora, en el terreno como alternativa política, mira, nosotros creemos... Lo primero que no va para enfrentar a esto es volver a tropezar con la misma piedra. Es decir, hoy hay una crisis en el peronismo tremendo, Kicillof, Cristina Máximo, Massa, o sea, eso ya lo probamos. Yo creo que hay mucha gente honesta, muchos sectores no honestos, son compañeros que pelean con nosotros en la calle, que
Muchos están podridos de eso, pero buscan algo nuevo y por ahí el propio Frente Izquierda no termina de ser. Nuestra posición, que incluso nosotros no pensamos todos igual en Frente Izquierda. Yo te digo, en el MST, nosotros estamos por armar una alternativa potente desde la izquierda y llamando a estos sectores a los cuales le decimos que no podés volver a tropezar con la misma piedra, sectores que adscriben al peronismo, que hay grupos sociales, hay grupos culturales, con los cuales nos encontramos en asambleas, en coordinadoras, en las marchas de los jubilados, en las marchas de la universidad, en la marcha del 1F, que entre todos, es decir, no, vení y metete. Nosotros convocamos como subjetos, no como objetos, para construir desde la izquierda una alternativa grande, potente, anticapitalista, para cambiar el sistema. O sea, tenemos que ir con una agenda común para cambiar el sistema. Pero bueno, hay que discutir la deuda externa, tenés que discutir, meterle la mano al bolsillo a los ricos. Acá, si vos no tocas esos dos puntos, todo lo demás, yo todo lo que te dije de la provincia, si vos no le cobrás un impuesto a los ricos, o no haces una reforma tributaria en serio, progresiva, y si no, cortás el chorro de la deuda, que ahora estamos al borde de un nuevo acuerdo con el fondo, estamos fritos. Provincia de Buenos Aires, yo para no ir a mi ley todavía, está con 10.000 millones de dólares de deuda de Vidal, que la quintuplicó, que acá todo el mundo puteó contra la deuda de Vidal, pero Kicillof la reconoció, la está agarpando, y hoy la deuda es exactamente, pues se pagan capital e interés, y ahora viene la época de garpar más, porque una parte se pateó un poquito, sigue siendo de 10.900 millones, una barbaridad. Y nacionalmente está cerca de 450.000 millones de dólares, es una bola de nieve. Si no cortás eso, pues eso se paga, no es que no se paga o se refinancia con medidas de ajuste. Entonces, si uno no corta eso, y si uno no mete la mano en el bolsillo de los ricos para, con eso, financiar planes de obra pública, dar trabajo, y con eso solo de la izquierda, pero con una alternativa potente, no sé, qué sé yo, hay muchos grupos con los que nosotros nos vemos en movilizaciones con los que tendríamos que articular para armar una alternativa política. Desde el Frente Izquierda, pero todos, algo más grande. La última, Guillermo, esta alternativa política, ¿cómo crees que tiene que afrontar, tratar de recuperar o de interpelar al electorado joven que hoy ha sido captado en gran parte por La Libertad Avanza, su perfil promedio de votante son los jóvenes varones menores de 30 años? ¿Cómo se da ahí la batalla cultural, si se quiere, el sentido común para por lo menos que se replanteen su voto? Ahí hay que dar una batalla ideológica y cultural. El problema es que, ¿quiénes la pueden dar? Por ejemplo, yo te digo, el peronismo ya no la puede dar. El peronismo que en un momento, incluso con la Cámpora, con Kirchner, enamoró una franja que la entusiasmó, ya mostraron la hilacha. Es decir, mostraron la hilacha de corruptelas, mostraron la hilacha de ser capitalistas. Porque fue la propia Cristina, que era un poco... Entonces, yo creo que lo podemos hacer desde la izquierda si tenemos una propuesta atractiva, amplia, hacia esos jóvenes, de batalla cultural, diciéndole que con esto no hay futuro, va a ser para pocos, o sea, no hay futuro. ¿A qué los convocan? El gordo Dan, ¿a qué los convocan a los jóvenes? ¿Cuál es la cultura? Les dicen que no tienen que pelear por los trabajos con relación de dependencia, que tienen que ser emprendedores. Pero acá muchos han votado, pibes de los barrios han votado, pero esos no van a tener futuro, se van a cagar de hambre, se van a recagar de hambre. Entonces, tienen que venir a pelear por un empleo estable, por un empleo con aguinaldo, por un empleo con condiciones laborales. Hay que ir a esa batalla, hay que ir a una batalla para que defendamos los derechos democráticos, porque los quieren convencer de que no, de que está muy bien militarizar el país. Sí, yo vi algunos pibes, lamentablemente, se sumaron con algunos sectores reaccionarios a la marcha jubilada a tirar cubitos de hielo contra la gente. Bueno, yo algunos creo que lamentablemente
han ido a posiciones muy reaccionarias, pero yo creo que el grueso de los jóvenes siempre, primero hay una polarización en los jóvenes, porque hay todo un sector, lo vimos en la marcha universitaria, que salió a defender la educación pública. Ahora, los jóvenes siempre han sido un componente de los grandes cambios sociales, en el Mayo francés, acá en el Cordobazo, en la lucha contra la dictadura. Entonces, sí, tenemos que dar una batalla cultural contra el negacionismo, porque las barbaridades que les dice. Y sí, y tenemos que dar fuerte esa pelea, pero también con medidas concretas, pero también mostrando que no es volver atrás. Eso hay que explicarlo, que no es volver atrás. Que está podrido esto ahora, pero que hubo una génesis de esto, que fueron los gobiernos anteriores. Porque uno tiene que entender por qué pasa lo que pasa. Vuelvo a decir, no es una plaga del medioevo que haya aparecido Milei. Acá, evidentemente, hubo un caldo de cultivo que fueron los que hicieron doble discurso bonito, progresista, después metieron ajustes, metieron pobreza, metieron inflación. Y entonces, por supuesto, ahora los sectores de derecha y peor, de ultraderecha, porque también con los sectores de derecha más tradicional hay bronca. Fíjate, porque el macrismo medio se fue desinflando y una parte más radicalizada, más reaccionaria, va con la Libertad Avanza, Burri y todo ese sector, pero el macrismo también, junto con Fernández, el PJ, todo eso se ve como algo viejo, rancio, y que es responsable de lo que ha pasado. Entonces, en la desorientación vienen esto con los cantos de sirena, pero ahí hay que empezar a poner blanco sobre negro en la batalla cultural e ideológica. Esto es represión, esto va a ser más, lo otro, una grajea, esto va a ser mucho más hambre, esto va a explotar. Entonces, y el valor de la solidaridad, porque están educando en el individualismo a los jóvenes, ¿no? El individualismo. Entonces tenemos que educarlo en que solos no se van a salvar, solos se van a hundir. Hay que explicarle y decir, bueno, sí, se va a salvar solo el rico, el que es rico. Pero el pobre pibe que está pedaleando, reventándose la columna vertebral, porque no saben, cargando una mochila, arriesgándose con una motito, con una cosa, está perdido con Milei. Pero nosotros, hay otros jóvenes que ya están saliendo a la pelea, nosotros estamos viendo en la marcha de los jubilados, en la movilización universitaria, en los colegios, nosotros en la izquierda y en el MST en particular tenemos muchos jóvenes, incluso que en agrupaciones culturales, como la colectiva que nosotros tenemos, o en Libre Diversidad, los LGBT, muchísimos jóvenes, ahí hay un sector de lucha muy fuerte. Entonces yo creo que no es que los jóvenes están con Milei, ¿sí? Que hay una polarización y tenemos que dar una batalla fuerte. Gracias, Guillermo, por tu visita a la ciudad de La Plata, teniendo en cuenta que vivís en la ciudad de Buenos Aires, y hasta otro momento. Gracias a ustedes como siempre por difundir las ideas del MST y de la izquierda. Nos vemos en la próxima emisión de los especiales de Realpolitik Televisión.